Sí, tenemos buena cosecha de niños. Buena cosecha de niños. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a continuar hoy con la palabra que el Señor nos ha ido revelando, nos ha ido instruyendo. Y hemos estado hablando bastante sobre la guerra espiritual. Y seguimos hablando sobre la guerra espiritual, no sé cuánto tiempo más necesitemos hablar sobre la guerra espiritual. Pero Él nos está formando un ejército, amén. Y algunos los está enlistando de una vez. Sí, y Él está formando un ejército y nos está preparando para lo que se avecina, para lo que viene. Y si aún estamos en esta tierra, hermanos, es porque todavía nos falta bastante. El que ya no está es porque ya llegó. Pero los que estamos aquí es porque todavía nos falta buena carrera. ¿Cuánto tiempo? A ver, pero todavía nos falta. Amén. Confesemos con voz fuerte, audible, en forma personal, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Estamos luchando por la perfección. Estamos luchando por ser perfectos. A algunos les parece arrogante. A algunos les parece arrogante decir que podemos llegar a la perfección. Pero si la palabra dice que podemos llegar a la perfección, es porque podemos llegar a la perfección. Amén. Muy bien. Hoy nos toca entrar, hermanos, a calzados los pies por el Evangelio de la Paz. Amén. El Evangelio de la Paz es algo que vamos a empezar a estudiar hoy. Cuando pensamos en calzarnos nuestros pies debemos, mire, cuando leemos ese párrafo en Efesios 6, capítulo verso 12 en adelante, nos empieza a decir que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, verso 12, vamos a ir a esa cita rapidito. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales. ¿Dónde? En los aires, verso 13. Y dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Verso 14. Estad pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos de verdad. La pastora nos habló de cómo ceñirnos los lomos de verdad. Vestidos de la ¿qué? Coraza o cota de la justicia. Y hoy nos toca ver el verso 15, dice calzados con la disposición. Mire esta versión, anda por favor a la Reina Valera que tenemos ahí. Esta es la nueva versión internacional. Y hoy platicaba precisamente con alguien, estábamos hablando de este tema, porque si usted va a la King James, es importante que estudiemos con la versión Reina Valera 60. ¿Por qué con la versión Reina Valera 60? Porque es la versión al español más apegada a la versión King James. Y la versión King James es la más apegada a lo que originalmente dice la palabra. Y fíjese que la nueva versión internacional, o la traducción al lenguaje actual, dice para proclamar. Y si usted mira, ahí está la versión King James, y ahí no dice nada de proclamar. Dice para prepararnos. Para prepararnos por el Evangelio de la Paz. ¿Sí? Vamos al español. Y calzados los pies con el apresto. Apresto no es proclamar. Apresto es preparación. Apresto es estar listos. Es estar, bueno, en sus marcas, listos. Los que van a las Olimpiadas les dicen en sus marcas, listos. Cuando les dicen listos, ya están en apresto. ¿Sí? O por ejemplo, los que han estado en servicio militar se mantienen en apresto. ¿Para qué? Para que si los llaman, tienen que ir, tienen que estar listos. ¿Sí?
Pero las versiones, en la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual dice para proclamar. No es eso lo que dice el Evangelio en su original, amén. Entonces, cuando pensamos en en la estatura del varón perfecto, ¿dónde están los pies? ¿Qué mueble está a cabal donde están los pies? Si usted trae a su mente la estatura del varón perfecto, si la tenés por ahí, todavía no la pongas hasta cuando yo te diga. ¿Qué mueble aparece en los pies? El altar de sacrificio. Ahora sí, para que si no con chepe, más fácil, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del apresto de los pies con el apresto de la paz, inmediatamente tiene que venir a nuestra mente que en los pies del Señor, en su estatura, lo que hay es el altar de sacrificio. Eso tenemos que traerlo inmediatamente a nuestra mente cuando hablamos de calzarnos los pies con el apresto de la paz. Mire, en el altar de sacrificio estaba hecho de madera, de acacia, ¿sí? Y estaba cubierto de bronce, por eso se le llama también altar de bronce, altar de sacrificio, altar del holocausto. Y en este mueble lo que se hacía era pagar el precio de nuestro castigo, pagar el precio del pecado del pueblo de Israel. Mire que ellos la tenían, pecaban y ¿qué hacían? Agarraban un cordero, lo presentaban al sacerdote. El pobre corderito era el pagano, dijo, ¿qué culpa tenía el corderito? Ninguna. Igual, ¿qué culpa tenía nuestro Señor? Ninguna. Pero llevó Él nuestras cargas. Ahora, mire pues, entendiendo lo que hablamos la semana pasada hablamos de la coraza de la justicia. Entendiendo que la justicia era por gracia, ¿sí? Dijimos que para vestirnos de la coraza de la justicia, lo que teníamos que hacer es saber que esa justicia no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es por la gracia del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, porque Él pagó el precio, ¿sí? Entendiendo eso, hermanos, entonces podemos ir nosotros ahora a calzarnos los pies con el Evangelio de la paz, sabiendo que esa paz tuvo un precio. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 1. El libro de Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados, o sea, sabiendo lo de la semana pasada, que la justicia es por Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire, aquel que no sabe que la justicia y que la coraza de la justicia viene por el hecho de que Jesucristo pagó por nosotros, no puede tener paz. Ahí está bien claro. O sea, la justificación es por fe en lo que Él hizo. Entonces, si tenemos fe en lo que Él hizo, viene la paz. ¿Sí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio qué? De nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio. ¿Por qué mucha gente entonces no tiene paz? ¿O por qué no tienen la paz que la palabra dice? La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tienen una paz pasajera. Porque sí, exactamente. Porque tienen una paz volátil. Porque mucha gente es de mecha corta, pues. ¿Por qué no se mantienen en paz? Hay mucha gente que no se puede mantener en paz. ¿Sí? Ahora, si soy justificado por la fe, ¿por qué tengo derecho a la paz? Vamos a ir a Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, verso 7. En Isaías 52, 7 vamos a encontrar, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios
reina. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios hoy? Nuestro Dios reina. Amén. Entonces encontramos que los pies y la paz están intrínsecamente ligados. ¿Sí? Los pies del Señor y la paz que Él ganó para nosotros están intrínsecamente ligados. Y ahora, en esta cita en Isaías 52, la palabra pies es la palabra H7272. Si usted tiene su Strong puede ir a verlo ahí. Y la palabra H7272 es la palabra regel. Y regel significa, mire pues, pies que caminaron, pies que trabajaron, pies que trazaron un camino. O sea, mire, no son pies, vaya, vamos a ponerlo en nuestro ambiente hoy, no son pies que estaba la alabanza y se quedaron pegados al piso. Son pies que trabajan, pies que caminan, pies que corren, pies que se esfuerzan. ¿Sí? O sea, no son pies que se quedan estáticos, son pies que hacen, que buscan, que van, que caminan, que trazan un camino. No son cualquier pies. ¿Sí? Cualquiera pies, no sé cómo la manera correcta, ahí ya me entré una duda ahí lingüística. Pero no son los pies de cualquiera, son los pies de aquel que camina. Hay gente que no le gusta. ¿A cuántos les gusta caminar? A mí me gusta caminar. Si me dicen, vamos a subir Celaque, yo voy a subir Celaque, me gusta caminar. Vamos a subir la Tigra, subamos la Tigra, me gusta caminar. Pero hay quienes no les gusta. Y sí conozco a uno que no le gusta caminar. Ahora, en lo espiritual, hay gente que no le gusta caminar, que no quieren caminar, que no quieren esforzarse, que no quieren andar. Ahora, a su vez, esta palabra regel viene de la palabra 7270, que es ragal. Y ragal significa andar, pero también significa, si usted la ve ahí, significa espía, alguien que inspecciona, alguien que fue como mensajero. Ya esto nos va dando una luz de quién está hablando la palabra, ¿no? Ahora, si esos pies publican la paz, ¿dónde ganaron esa paz para mí? ¿Dónde fue pagado el precio de nuestra paz? ¿Y cuál fue el camino que se transitó? ¿O cuál fue el camino que transitaron estos pies para pagar esa paz? ¿Cuál? La cruz. Sí y no. O no y sí. Como dijo el pastor Juan Carlos, hay una verdad ahí, pero no es toda la verdad. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 15. Apocalipsis capítulo 1, verso 15. Mire, dice, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice, y sus pies, ¿sus qué? Sus pies, semejantes a bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a poner la primera diapositiva. Hoy preparé unas diapositivas, no preparé material para que se haga a su casa, pero si usted gusta, después se lo puedo mandar. Ese es el altar de bronce, ¿sí? El altar de bronce era cuadrado, tenía 5 codos de ancho y 5 codos de profundidad, y tenía 3 codos de altura. Más o menos 3 codos eran como 1,40 m, más o menos. ¿Quién mide 1,40 m aquí? No hay nadie de 1,40 m, ¿va? Pero, bueno, de aquí el del altar, como por aquí, más o menos 1,40 m. ¿Sí? En ese altar, hermanos, lo que se hacía, ese altar tenía 4 cuernos. Ahí está como bien modernizado, ¿sí? En cada esquina tenía un cuerno. Por eso la palabra dice, atémonos a los cuernos del altar. Porque en esos cuernos lo que se hacía era amarrar el sacrificio. ¿Sabe dónde debe permanecer nuestra vida? Atada a esos cuernos. El problema está que nosotros somos meros peleoneros, ¿no? Y a cada ratito nos soltamos de esos cuernos
Pero ese era el altar de sacrificio. Y verdaderamente el altar de sacrificio lo que era un horno. Si usted ve ahí tenía una reja de metal, esa reja era de metal, porque en ese horno lo que se hacía era que se consumía el sacrificio y todo iba cayendo a la parte de abajo, donde se juntaban las cenizas, se juntaban las brasas, y ahí era donde se hacía el sacrificio. El fuego descendía. Nosotros podemos poner el sacrificio, la ofrenda, pero el fuego venía de Dios. Cada vez que que Dios levantaba su nube y se movían a otro lado, levantaban todo, recogían todo. Entonces después hacían un sacrificio, ponían la ofrenda, ponían el cordero, ponían el becerro, lo que fueran a sacrificar, pero ellos ponían la ofrenda y el fuego salía de la presencia de Dios y encendía la ofrenda. No era que juntaran fuego, ¿verdad? Como cuando nosotros hacemos un asado, sino que Dios encendía ese fuego. Ahora sí, labor del sumo sacerdote y de los sacerdotes era que ese fuego nunca debía apagarse. El libro de Levítico es bien claro, dice: el fuego en el altar nunca deberá apagarse. Amén. Entonces, ¿dónde logró Cristo que sus pies fueran como dice Apocalipsis? Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. ¿Sí? ¿Dónde logró eso? Vamos a ir a la segunda diapositiva. Mire, ahí yo traté de hacerle, le quité una parte para que cupiera, porque hoy solo vamos a ver la parte de abajo, ¿sí? Concéntrese en la parte de abajo. La parte de arriba ni siquiera le puse los nombres. La parte de abajo, ¿sí? A los pies de Cristo dijimos que ahí está el altar de sacrificio. Cuando Cristo transitó un camino, debajo de los pies de Cristo hay 6 niveles, hermano, de descenso. Y esos 6 niveles de descenso son lugares de espera. Hemos hablado de los lugares intermedios, ¿sí? Lugares de espera, lugares intermedios, son los mismos. Y el Señor descendió 6 niveles. Por eso dice del lado izquierdo, niveles de descenso. 6 niveles que el Señor descendió. El Señor descendió al infierno. Mira, ahí está, mira que se lo pusieron más grande. Descendió a la muerte. Descendió al abismo Shahar, al abismo Bor, al abismo Tejón. Y llegó a la parte más profunda de los infiernos, que se llama el valle de sombra de muerte. Ese es el más profundo. Vamos al Salmo 23. Salmo 23, versículo 3 y 4. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? De su nombre. Y aquí viene el verso 4. Dice: aunque ande ¿dónde? En el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo puedo yo decir que estando en el valle, o sea, cómo David se animó a decir que aún estando en el valle de sombra de muerte no iba a tener mal, no iba a tener miedo? Porque él sabía que ya alguien había estado ahí. Mira, hermano, cuando usted pasa por la circunstancia que esté pasando, el Señor ya pasó por ahí. El Señor nunca lo va a hacer pasar a usted o a mí por un valle que Él no haya transitado ya. Él nunca va a hacerlo pasar a usted y a mí por un valle sin que Él haya puesto una provisión ahí ya para salir de ese valle. Él ya pasó por ahí. Él sabe cómo salir de ahí. Amén. Ahora, antes que pasara usted por esos valles, el Señor nos dio la provisión. Jesucristo nunca nos hará caminar por un valle sin haber puesto la provisión para salir de ahí. La palabra dice: nadie pasará por una prueba. Dice que cuando Él pone una prueba, también pone la salida. La salida.
Significa entonces que cuando descendió a los infiernos, pagó un precio de paz. La Biblia nos enseña que Él predicó, estando en los infiernos, en esos 7 niveles. Él bajó al primer infierno y predicó ahí. El infierno tiene niveles. El cielo, pone la de los niveles. El infierno tiene 6 niveles. El cielo tiene 7 niveles. Hoy no vamos a hablar de los 7 niveles del cielo, solo vamos a hablar un poquito de los 7 niveles de descenso. Pero también hay 6 niveles de descenso y 7 niveles de ascenso. No vamos a ver hoy los 7 niveles de ascenso, pero mire, vamos a Efesios 4. Efesios 4, para que no digan, este pastor se la fumó verde. ¿De dónde se está sacando eso? Efesios capítulo 4. Así decía un amigo. Esta me la estoy fumando ahorita, decía, predicador. O sea, no, pero es porque la revelación estaba llegando en ese momento. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dónde estaban los dones? Estaban cautivos. El Señor fue a liberar eso, parte de lo que hizo. Verso 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nótese que no dice infierno en plural, dice las partes más bajas, plural. Y también dice el verso 10, por encima de todos los cielos, o sea que no es solo un cielo, son 7 cielos. El primer cielo es la atmósfera, lo que vemos, pero de esta atmósfera pasamos a otro ambiente. Vaya, el segundo cielo es el espacio. ¿Cuántos han ido al espacio exterior? ¿Va que no? Solo los de la NASA, y tenemos imágenes a través de telescopios, pero no los podemos ver. 7 cielos, 6 niveles de descenso. Ahora, vamos a entender, después de esto, vamos a entender. Primera de Corintios 9, versos 26 y 27, ¿sí? Pero esa sí la quiero en la versión en lenguaje actual, la tengo en la diapositiva. Por favor. Quiero que leamos esto en esta versión, porque esta versión sí nos ejemplifica más lo que Pablo quiso decir ahí. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Mire, en el verso 26 dice que cada paso con propósito es saber dónde pone sus pies. Cuando nosotros no sabemos por dónde vamos a caminar, el que no sabe a dónde va, dice que cualquier camino lo lleva. Pero nosotros, y Pablo dice, yo no corro y no camino como a la suerte, a ver qué pasa. No, yo corro y pongo mis pasos, cada uno con un propósito: alcanzar la estatura del varón perfecto, ser la esposa del Cordero. Ese es el propósito. Y cada paso que damos debe ir guiado a eso, debe ser encaminado a eso. Ahora, dice el verso 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Ahora, dice que tiene una disciplina en su cuerpo. ¿Cuántos tienen disciplina en su cuerpo, hermano? Aquí nos vamos a dar palo todos, ¿sí? Toditos. Haga así. Si esta mano no pasa recta así, sino que hace como que no hay disciplina en el cuerpo.
¿Sí o no? Así. ¿Por qué tuve problemas de salud? Por falta de disciplina. Es mi médico de cabecera. Sabe bien que yo me faltaba disciplina y eso me trajo consecuencias. Falta de disciplina. ¿Y qué me decís siempre? Cuida tu alimentación. Yo sé, hermano, que si yo descuido la forma en la que yo como, rapidito mi cuerpo lo resiente. Peor ahora que ya no hay filtro, ¿verdad? Ahora que ya no hay filtro, todo va al hígado, todo va al páncreas, todo va ahí, y entonces rapidito el cuerpo lo resiente. Ahora, ¿cuántos de nosotros, si Pablo, que era Pablo, hermano, perito arquitecto de la iglesia, una eminencia en cuanto a la palabra, en cuanto a la ley, dice, cuerpo para que haga lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Porque si no, nuestro cuerpo nos puede descalificar. Cuando nosotros no le ponemos disciplina a nuestro cuerpo, vaya, ahorita estamos hablando solo de... Pero el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo no se quiere levantar de madrugada a orar. Disciplina mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. Pero si yo a mí me pide vino, le doy vino. Y si me pide agua, le doy vino para que no se acostumbre. O sea, no, hermano. Hay que disciplinar al cuerpo. Al cuerpo, a la rodilla no le gusta el dolor de estar postrado. Al ratito, se empieza uno así como que, ay. Al cuerpo no le gusta meterse a leer la palabra, hermano. ¿Le da sueño o no le da sueño a la gente leer la Biblia? Peor si se pone a leer crónicas. Fulano, hijo de Sutano. Sutano, hijo de Mengano. Y Sutano engendró no sé qué. Y de cuando hacen, ¿por qué? Porque el cuerpo no está disciplinado. Este cuerpo nos puede descalificar. Primera de Juan 5:5. Vamos, Primera de Juan capítulo 5, verso 5 dice, mire, esto tenemos que tenerlo bien claro. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Primera de Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie puede vencer lo que el cuerpo, mire, si el cuerpo no tiene disciplina es porque nosotros no hemos creído que Jesús ha vencido al mundo. Podemos decirlo con nuestras palabras de diente a labio, pero en el interior todavía no lo creemos. Todavía no lo tenemos seguro en nuestro ser. Ahora, en otro párrafo de la palabra, no voy a ir ahí, pero es en los evangelios, Jesús pregunta, Jesús hace esta pregunta, Jesús dice, está con sus discípulos y les dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos le empiezan a decir, sí, unos dicen que eres Elías o algún profeta, y le dan varias respuestas. Y después le dice, se voltea con ellos y le dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro saca la mano así como es Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dije, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y después le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora mire, aquí hay mucha confusión. No voy a hablar de quiénes, pero aquí hay confusión. En el hebreo claramente dice esa, no esta. Cuando dice esta, es Pedro, pero cuando dice esa, es la revelación. ¿Cuál era la revelación? Que él era el Cristo, ¿sí? Por eso nosotros, mira hermano, es importante que nosotros estudiemos grandes mapas, que no estudiemos porciones.
Cuando usted estudia una porción de la palabra, muchas veces lo que puede pasar es que se va a hacer una mala interpretación de lo que dice ahí. Muchos malinterpretaron. Le dijo a Pedro, tú eres la roca. No. El mapa es más grande. Quítele zoom. Entonces le metieron el zoom hasta adentro. Ahora quítele el zoom. Esto era una sola conversación. Venían hablando de un hilo conductual. Y Jesús les había dicho, Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Le había dado una revelación el Padre. Y después Jesús le dice, pero en la misma conversación, esa revelación es la roca sobre la cual yo fundaré mi iglesia. Amén. Ahora, vamos a Isaías 40, 21, 22. Espero no se me esté perdiendo. ¿Se están perdiendo? No, ok, qué bueno. Isaías 40, versos 21, 22. Mire, dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Verso 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Sí? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la única que encontré, la más acertada que encontré. Está difícil encontrar una imagen que ejemplifique esto. Pero mire, dice el verso 22. Bueno, muchas discusiones han habido, todavía no. Muchas discusiones han habido, o habían, incluso ahora hay unos que dicen que la tierra es plana, todavía se atreven a decir. ¿Ha escuchado usted que a estas fechas hay gente que está diciendo que la tierra es plana? Cuando en la palabra está bien claro, dice que el Señor se sienta sobre el ¿qué? Entonces la tierra es redonda. ¿Cuál es la discusión ahí? Si la palabra dice bien claro que la tierra es un círculo. Pero el verso 22 dice que está sentado sobre ese círculo. ¿Sí? Ahora, la palabra, en esa cita, la palabra sentarse es la palabra H3427, que es Yashab. Y Yashab significa casarse, significa boda, pero también significa emboscada. Y emboscada significa como danzar en círculos, como rodear para salvar, como rodear para tener una boda. ¡Qué relajo! Pero eso significa la palabra Yashab. Traduciendo a nosotros, Yashab significa él danza sobre el círculo de la tierra, y cuando danza extiende una cobertura como un manto sobre nosotros. Y ahora sí, por favor, la otra. Eso es una esfera, ¿sí? Digamos que eso es la tierra. Ahora, cuando el Señor danza, dice que pone un manto sobre la tierra. Cuando danza, lo hace con pies de paz, ¿sí? Y logró con esos pies, eso lo logró con los pies que descendieron a los infiernos. Vamos a ir poniendo ya esto y vamos a ir terminando. El tema es rapidito, digo yo. Ya voy terminando, a menos de que el Señor diga otra cosa. Ahora, el principio entonces es, Él danza para poner una cobertura, y esa cobertura son los cielos, es su gloria. Cuando estoy en el valle de sombra o de muerte, ¿cuántos han estado en un valle de sombra o de muerte? Yo he estado, hermano. He pasado por valles de sombra de muerte. Tal vez algunos digan, porque están viendo desde otro punto de vista, pero para cada uno de nosotros, nuestras circunstancias pueden llegar a ser un valle de sombra de muerte, tal vez para otros no. Pero ¿quién puede aguantar el proceso de José Ramón? Nadie más, porque el Señor se lo dio a él.
porque Dios sabe que Él tiene la fuerza para soportarlo. Pero si nos meten a nosotros en un proceso de un nivel más alto, muy posiblemente nos resistamos. Ahora, cuando estoy en el valle de sombra de muerte, pueden pasar dos cosas. Puedo ver desde dos puntos de vista: uno interno y uno externo. Externamente puedo ver la dificultad, puedo ver la enfermedad, puedo ver el problema, puedo ver la deuda, o puedo ver lo interno y puedo saber que alguien danza sobre lo que me pasa a mí con pies de paz para que yo sea cubierto. Pero esa es elección de cada quien. Cuando viene una circunstancia en nuestras vidas, yo puedo poner el grito en el cielo. Puedo comenzarme a quejar. Puedo comenzar a correr a ver qué hago. Puedo comenzar a buscar soluciones en otros lugares. O puedo comenzar a ver que el Señor ya pasó por ahí. Puedo comenzar a ver que el Señor, con pies de paz, danza alrededor nuestro para poner una cobertura. Amén. ¿Se recuerda que el pastor Juan Carlos nos vino a enseñar eso? Él dijo: Dios danza. Sofonías capítulo 3 dice que conmigo danza el que ama a mi alma. Sofonías capítulo 3, incluso lo cantamos: conmigo danza. Pero ¿cuándo danza? En medio de la dificultad. Y no es que se esté burlando de nosotros. Sí, lero. No. Lo que está haciendo es poniendo una cobertura de paz, para que en medio de la dificultad usted y yo podamos decir: gloria al Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Mire, solo David podía entenderse sus rollos, ¿va? Y solo los que estaban viviendo en el momento podían decir: bueno, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi izquierda. ¿Pero por qué estaba diciendo eso? Porque estaba viendo que estaban cayendo como locos. Pero él tenía paz. Ahora, vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Ah, no hay? Recuerdo que había otra. Bueno, si no hay, pues ni modo. Ahora, vamos a ir a Isaías capítulo 60. Ah, no, tenés razón, es que me adelanté a pedirte la otra. Isaías capítulo 60. Versos del 1 al 3. Mire cómo nos cubre con danza. Dice: levántate, esta la cantamos, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso la cantamos: resplandece, pues ha venido tu luz. Y sabe que bueno, podemos cantarla, no sé, ese canto no se le canta a Dios. Ese canto, hay dos maneras de cantarlo: o se lo canta al que tiene a la par, o se lo canta a su alma, que es una versión validera también. Y usted le puede decir a su alma: alma, resplandece, pues ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido. Amén. Verso 2 dice: porque aquí, mire, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad, ¿qué? Las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Mire, la tierra será cubierta ¿de qué? De tinieblas. Pero Jehová está danzando alrededor nuestro y nos está cubriendo ¿de qué? De su gloria. ¿Nos conviene vivir en paz? Amén. Dice verso 3: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y ese andarán, ¿qué es? Caminar, andar, transitar un camino. Por eso le decía que la palabra de los pies no es para pies estáticos, es para pies que caminan. Si usted no camina,
el camino, el Señor no va a poder cubrirlo con su danza. Es así. Isaías, ya para terminar, Isaías 53, verso 5, con esta terminamos. Y esta es la que le da fin a todo. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. ¿Cuándo entonces pagó el precio de nuestra paz? Cuando descendió a los infiernos, cuando llegó a decirles a los que estaban cautivos: hay una solución, yo soy la solución, les dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo mensaje que Jesús predicó estando sobre la tierra, lo predicó en los abismos. Lo mismo. Y llevó cautiva la cautividad que los tenía a ellos presos. Y les dio libertad, y les dio paz. Y entonces Apocalipsis dice que cuando caminó ese camino, llegó a tener sus pies como ¿qué? Como bronce bruñido. Y con esos pies danza alrededor nuestro con una vestidura, con un calzado de paz. ¿Quiere usted tener calzados los pies con el apresto de la paz? Sabe que tiene que saber que en la circunstancia donde usted está pasando, Cristo ya pasó. Él ya pasó por ahí. Él ya pasó por ahí. Y él dio la provisión. En ese lugar dejó una provisión. ¿Sabe cómo es? Yo no sé si usted... A mí me gusta mucho ver las películas que más me gustan, aparte de las de Marvel, dijo aquel, son las películas de hechos reales. Películas basadas en historias reales. Esas películas a mí me gustan mucho. Y hay una película en la que hablan de unos alpinistas que al final de todo pues mueren, pero que suben el Everest. Y dice que los que van caminando antes van dejando en el camino provisiones, oxígeno, agua, alimento, para que los que vienen atrás tengan para cuando lleguen a ese lugar. Ok, es lo mismo Cristo. Cristo ya transitó el camino que nosotros debemos caminar y dejó provisión, porque sabía que nosotros íbamos a caminar por ahí y que tal vez ya íbamos a llegar así como que ya no llego, Señor, necesito agua. El Señor dejó el agua de la provisión. Señor, necesito tu sangre. Ok, aquí hay sangre, 3 casas de sangre. Señor, necesito luz. Ok, aquí está. Está en mi experiencia, en mi conocimiento, y está para que te la comas sobre los panes. Señor, necesito. Todo el camino, hermano, fue transitado por Cristo ya, para que nosotros podamos llegar con paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no la tiene cualquiera. ¿Cuántos quieren esa paz? Amén.